Bueno, bienvenidos a todos hoy al canal de nuevo. Tenemos aquí el placer de compartir la charla hoy con el señor Iván Chulbi, todo un Ferrari del conocimiento. Es una eminencia en el campo de las ciencias del deporte. Es doctor en ciencias del deporte, da clases en la Facultad de Ciencias del Deporte de Valencia. Además es enfermero recientemente. Lleva toda la vida dedicado al mundo del entrenamiento y el entrenamiento en patología. Y además, pues en el caso en el que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de la electroestimulación, pues además es un experto, es miembro de la NSCA. Y vamos a hablar precisamente hoy de esa electroestimulación y además de cómo la NSCA se ha pronunciado acerca de este tipo de entrenamiento. Entonces, pues Iván, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. La primera pregunta que te voy a hacer, Iván, es que nos cuentes un poquito qué es la electroestimulación, ¿vale? En qué consiste y cómo se utiliza. Bueno, pues tenemos así a grandes rasgos que explicar que la electroestimulación es la utilización, yo siempre digo lo mismo, por dos vías, ¿no? A nivel terapéutico o a nivel de entrenamiento. Vamos a utilizar la electricidad para o bien generar efectos terapéuticos o bien generar entrenamiento. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con un dispositivo que va a generar esa corriente, va a generar impulsos eléctricos que vamos a trasladar al organismo y con ello lo que vamos a generar va a ser un movimiento de electrones, que es lo que va a generar esa contracción o, depende, insisto, nosotros nos vamos a centrar solamente en el parte de entrenamiento, pero también se pueden generar otros efectos que pueden ser a nivel terapéutico. Pero a grandes rasgos eso sería la electroestimulación. Entonces digamos que si yo soy un deportista y quiero utilizar la electroestimulación, la acompañaría con respecto a mi contracción muscular, ¿no? O sea, yo voy a hacer una contracción muscular voluntaria y además esa electroestimulación digamos que me va a ayudar, ¿no? Que va a hacer una función suplementaria o incluso a veces la función principal porque yo no sea capaz de contraer por mí mismo. Correcto, como muy bien has dicho, va a depender mucho, ¿no? Va a depender de la situación. Podemos tener un deportista o una deportista que en un momento determinado se ha lesionado, ¿no? Entonces necesitamos reentrenar, por decirlo de una manera, ya la han rehabilitado, pero resulta que ese músculo no está activándose en la secuenciación o en el timing muscular que corresponde, o incluso que pueda haber una amnesia muscular, si se me permite utilizar este concepto, y entonces nos puede permitir realizar este tipo de, llamémosle, recuperación funcional, ¿no? Pero desde luego, si yo tengo una persona que está haciendo un jugador de baloncesto, una jugadora de baloncesto que quiere mejorar su potencia de salto, solamente asumiendo el principio de especificidad desde el campo de la fisiología del deporte, entendemos que la electroestimulación debe ir acompañada con el gesto técnico o específico para intentar trasladar la mayor especificidad de nuestro entrenamiento. Bien, es cierto que en el campo de la electroestimulación, aunque estamos avanzando afortunadamente, tenemos, entre comillas, lagunas, como en cualquier lugar en materia de evidencia científica, porque hay mucha variabilidad, mucha heterogeneidad de estudios, hay muchas variables que entre estudios son totalmente diferentes, ¿no? Pero todo apunta a que las mayores ganancias de fuerza para deportistas, insistiré en este apartado, va a ser combinándolo con el movimiento específico que pretendemos mejorar. Quiero recordar a todo el mundo que estamos hablando de electroestimulación, o sea, todavía no estamos hablando de la electroestimulación de cuerpo completo o electroestimulación integral, estamos simplemente sentando los principios de cómo funciona esta electroestimulación. Es un buen apunte, Antonio, porque a nosotros siempre nos gusta decir lo mismo. La electroestimulación es eso, es generar impulsos eléctricos y nosotros ya veremos si lo utilizamos de manera analítica, utilizando lo que conocemos, ¿no? Los parches y somos capaces de colocar en cada lugar, o lo podemos utilizar con cuerpo completo, en el cual utilizamos dispositivos que van a transmitir esa electricidad, pero que ya tienen la posibilidad de utilizar hasta 18 canales, lo que va a implicar es que vamos a electroestimular más masas musculares que con el analítico. Pero realmente la esencia es la misma, es la aplicación de electroestimulación. Y por hacer algo muy sencillito para que todo el mundo que nos está viendo lo entienda, ¿cómo aplicamos la electroestimulación, la que vamos a aplicar simplemente en un grupo muscular? ¿Cómo aplicaríamos esos parches y qué principios tiene la contracción muscular eléctrica? Bueno, pues lo que tenemos que asumir es que hay varias formas de colocar los parches, ¿vale? Utilizamos unos parches que tienen un gel conductor con una particularidad y es que además se queda pegado para intentar reducir al máximo la impedancia. La impedancia es un concepto que viene a decir que es la resistencia total que generan los diferentes tejidos al paso de electricidad, ¿no? El dispositivo lo que va a generar es una corriente que es muy importante. Nosotros en entrenamiento ese perfil de corriente tiene que ser siempre igual, rectangular, bifásica y simétrica, con el objetivo de no generar polaridad. Es decir, no voy a dejar
más electrones debajo de un parche que en otro, porque si no quemaría o ese excedente de electrones se va a transformar en calor y con el tiempo podríamos generar pues, alguna reacción que no fuera conveniente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la apreciación esta. Voy a colocarlo. ¿Dónde lo voy a colocar? Asumimos que el vientre muscular es la parte donde más unidades motoras, es lo que denominamos el punto motor. Entonces, como hay más unidades motoras, hay más volumen, ahí es donde colocaríamos el electrodo de entrada de electricidad, ¿no? Y luego en la parte más distal de ese vientre muscular colocaríamos el otro. Esto es una disposición longitudinal de la electroestimulación. Hay otras. Por ejemplo, hay la colocación directa sobre el nervio motor, que es mucho más complicada y hay menos trabajos llevados a cabo con esto, por lo menos en el campo de entrenamiento, que es donde más nos manejamos. Y luego hay otra colocación que es transversal, que bueno, pues también puede tener sus limitaciones, porque si abarcas otro grupo muscular, pues bueno, puede generar activaciones musculares que a lo mejor no correspondan. Por lo tanto, si nos acudimos, la aplicación más útil, más útil no, ¿para qué no? La más utilizada, ¿vale? Va a ser la que hemos comentado. Colocamos en el punto motor, que tenemos la posibilidad de, por un lado, ver el vientre muscular, el grosor de este, o por otro lado hay dispositivos que le llaman pointers o lápiz de puntos, que básicamente es un electrodo pelado, por decirlo de una manera, para que bonito, y lo que hacemos es, y vamos pasando ese lápiz con un gel conductor, una corriente mínima, y entonces vemos dónde más contracción genere. ¿Dónde más contracción genera? Pues ahí es donde tenemos más unidades motoras, ya tengo el punto exacto de colocación. En el caso de que no tengamos este lápiz, tenemos que entender que la persona que va a aplicar esa electroestimulación tiene que tener conocimientos anatómicos suficientes como para identificar un cuádriceps, un gemelo, un glúteo, origen e inserción y saber dónde está cada una de las vesículas musculares que tiene, evidentemente. Correcto, porque además tenemos que asumir que vamos a hacer anatomía funcional, ¿no? Que es algo que siempre insistimos mucho, incluso aunque tengas el lápiz o el pointer, ¿vale? Desde luego, si empiezo a trabajar un masetero o porque tengo una disfunción temporomandibular, es decir, no solamente tiene por qué ser, ¿no? A nivel de grupos musculares grandes, pues evidentemente tengo que saber dónde está el masetero, dónde se origina y dónde se inserta, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos en ese trazo dónde tenemos más unidades motrices. Pero desde luego tenemos que conocer anatomía, podemos poner ejemplos de utilidad de la electroestimulación y una de ellas puede ser aportar feedback, ¿no? Para aportar feedback tenemos que ayudar a que haya contracción muscular. Tengo que saber en qué grupo muscular o qué paquete muscular quiero mejorar o aportar ese feedback, ¿no? Por lo tanto, tengo que conocer la anatomía. Y luego también me gustaría puntualizar que normalmente cuando hablamos de electroestimulación, la corriente eléctrica que nos supone esta electroestimulación es siempre superficial, o sea, va a activar grupos musculares que estén muy cerca de la piel. Aquellos que están más profundos tendríamos que irnos a una electromiografía con agujas para poder llegar a acceder a esa musculatura. Entonces, cuando hablamos de contracción muscular por electroestimulación, siempre hablamos de musculatura superficial, ¿o hay algún tipo de electroestimulación por parches que sí que electroestimule esa musculatura más profunda? Bueno, aquí voy a tener que aludir al verdadero experto de electroestimulación, como es Nicola Maffioletti, ¿vale? Porque ha sido quizá el que más haya estudiado, de los que más haya publicado al respecto de la electroestimulación a nivel de todo, desde rehabilitación hasta deportiva. Y desde luego lo que se está viendo ya es que la electroestimulación genera un patrón de reclutamiento motriz diferente al que conocemos o al que hemos estudiado durante muchos años en ciencias de la actividad del deporte, como es el principio de Hahnemann o la ley del tamaño, ¿no? Es decir, si recordamos, esta ley postula que vamos a ir reclutando unidades motrices cada vez más grandes en función la carga sea más elevada. Si bien es cierto, hago un pequeño paréntesis, que el profesor Otto Carpinelli, Ralph Carpinelli, perdón, publica en el 2004 una revisión crítica sobre este fenómeno, pero bueno, quedó un poco ahí en tierra de nada, aunque y está bien argumentado, pero seguimos asumiendo que realmente el reclutamiento sigue este principio de cuanta más carga, más unidades motrices. Vamos desde las tipo 1 hasta las tipo 2A, ¿no? ¿Correcto? Entonces, claro, además este investigador, Nicola Maffioletti, lo que se ha dado cuenta con sus años ya de investigación es que evidentemente donde yo coloco el parche es donde vamos a generar esa polarización, ¿vale? Controlada. Entonces, evidentemente, conforme yo le voy dando más intensidad a esa electroestimulación, esa electricidad, por decirlo de una manera, va a penetrar más, pero siempre va a ir con ese mismo patrón, de superficial a profundo. Entonces, si yo quiero reclutar más profundidad, tengo que darle mucha intensidad, que en ocasiones a lo mejor incluso en deportistas altamente entrenados supongan esfuerzos o percepciones de dolor, me voy a atrever a decir, muy altos.
Sí, claro, porque para quien no haya utilizado nunca este método o para quien lo vaya a utilizar, siempre recomendamos que cuando un licenciado en Ciencias del Deporte comience a utilizar esta técnica, primero la pruebe consigo mismo para que experimente cómo funciona realmente, porque también tiene un dolor percibido, es decir, cuando tú tienes esa contracción eléctrica externa sumada al esfuerzo que tú estás haciendo muscularmente, pues te encuentras que la percepción del dolor aumenta y la percepción del esfuerzo también considerablemente. Correcto. Bueno, pues la segunda pregunta que te quiero hacer, Iván, es ¿para qué sirve la electroestimulación? O sea, ¿para qué nos va a servir esta técnica de entrenamiento? Muy bien. Pues voy a recuperar cómo hemos empezado. Es decir, la electroestimulación es la utilización de corrientes eléctricas o para terapia o para entrenamiento. Dentro del campo de entrenamiento tenemos ya algún trabajo de revisión sistemática. Por ejemplo, Filipovic en el año, si no recuerdo mal, 2012, en el Journal of Strength and Conditioning Research, publica un trabajo de revisión sistemática en el cual pone de manifiesto las principales utilidades que puede tener. Y desde luego, si tenemos que destacar una, es la ganancia de fuerza, ¿no? En este sentido tenemos que volver a dividir, ¿no?, por decir una manera, el perfil de usuario que puede ganar fuerza. Si yo tengo una persona que no puede de forma voluntaria, por una intervención, por una inmovilización, evidentemente, si no se puede mover, la aplicación de electroestimulación va a ser más eficaz que el entrenamiento convencional para ganar fuerza. ¿Qué sucede si esa persona ya puede moverse? Está en una fase de convalecencia, estamos haciendo una rehabilitación, pues parece ser que va a estar igual. Es decir, el entrenamiento convencional y el entrenamiento de electroestimulación van a tener efectos muy similares en este sentido. Pero ¿qué sucede cuando esta persona ya ha pasado ese umbral? Pues que si ya es totalmente funcional, el entrenamiento convencional va a ser superior en ganancia de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que como toda buena herramienta hay que saber en qué momento hay que aplicarla y a qué perfil de persona hay que aplicarla para obtener los mejores beneficios, ¿no? El trabajo de Filipovic, al que he hecho alusión anteriormente, pone de manifiesto justo eso. Coge estudios que se han hecho con sujetos desentrenados, con sedentarios, con poco activos, con deportistas de resistencia, deportistas de fuerza, y se ven que hay mejoras. Pero evidentemente en función del perfil va a haber más mejoras o va a haber menos mejoras. Pero si tenemos que destacar uno va a ser la ganancia de fuerza, y quizá la ganancia de fuerza, una de las manifestaciones que a nivel deportivo nos gustan más, que es la potencia. Debido a que, aunque durante mucho tiempo se ha asumido que el patrón de reclutamiento invertía el principio de Hahnemann, es decir, desde el primer momento estaba reclutando fibras rápidas, unidades motrices rápidas, actualmente se sabe que no es así. Parece ser que es lo que el profesor Maffioletti ha denominado random, ¿no? Es decir, se van alternando. Lo que tenemos claro es que no es el reclutamiento de Hahnemann. Por lo tanto, aunque no sea inverso, pero si desde el minuto 1 ya estoy reclutando unidades rápidas que me cuestan de reclutar de forma convencional, puede ser una de las grandes utilidades que puede tener. Más utilidades, pues se ha aplicado para hipertrofia, por ejemplo, siempre atendiendo a que la hipertrofia es una consecuencia, es una adaptación del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y que además es muy multifactorial, va a depender de otros factores como puede ser la nutrición, la utilización de suplementación, el descanso, pero desde luego es un estímulo que si coges la corriente y las asimilas a los métodos de entrenamiento hipertróficos, pues puede tener beneficios similares. Lo podemos utilizar para mejorar la flexibilidad, por ejemplo, en el campo de la fisioterapia se utiliza para favorecer la FNP, es decir, no hace que el paciente haga una contracción, sino que se le hace el dispositivo, fenomenal. Podemos aplicar corrientes TENS, podemos aplicar que van a ser más sensitivas para intentar generar un efecto analgésico, podemos utilizar algunos programas de capilarización para incrementar el riego sanguíneo, por lo tanto ya tenemos otra que podemos utilizar dentro del campo del deporte, que es la recuperación activa. Podemos aplicar, por un lado, esa capilarización o esa movilización para favorecer esa irrigación tisular posterior, con el cual removemos todos los productos de desecho, y por otro lado la corriente analgésica, ¿no? Entonces, después de a lo mejor de un esfuerzo grande, podríamos utilizarlo. Y desde luego, pues en el campo de la, vamos a decir, de la apreciación clínica, pues se puede utilizar para ayudar a personas que puedan tener problemas a la hora de tragar. Existen otras que, bueno, no vamos a entrar aquí porque nos vamos a centrar en el deporte. Simplemente por concretar un poquito y por facilitar el lenguaje, muchas veces que utilizamos el lenguaje muy técnico dentro de la charla, la FNP sería una facilitación neuromuscular propioceptiva, que es una técnica que hacemos para ganar rango articular y, digamos, un poquito favorecer la movilidad articular a través de la relajación muscular. Y las corrientes TENS de las que habla Iván, pues son corrientes de baja carga que se utilizan pues precisamente para ese recovery, para esa recuperación post-ejercicio, y que funcionan muy bien. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es
Un deportista entrenado, es decir, un deportista de rendimiento o una persona que lleva mucho tiempo preparándose una prueba, que en este caso a nosotros en el canal pues nos siguen muchos opositores y además nos dedicamos a eso. Gente que ya tenga una preparación física adecuada para un esfuerzo va a obtener beneficios si además utiliza la electroestimulación. Solo asumiendo una premisa, que esté periodizado. Es decir, la utilización de la electroestimulación de forma anecdótica, porque un día me duele la rodilla, porque un día no tengo ganas de entrenar y he leído que esto es gimnasia pasiva, no sirve. Tenemos que atender que es una herramienta más. Es decir, dentro del entrenamiento tenemos la utilización de distintas herramientas y de distintas metodologías que vamos, yo siempre digo, no, somos cocineros y tenemos distintos tipos de aplicaciones, pero yo no puedo coger y a mitad de, como bien sabes soy de valenciano y los domingos hacemos paella, yo no puedo coger y a mitad de paella decir, pues voy a, en vez de utilizar arroz, voy a poner garbanzos, ¿no? O sea, no, porque no está dentro del proceso. Entonces, para que esa persona, ese opositor, que en alguna ocasión, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo una persona que pues, iba a hacer una oposición al Cuerpo Nacional de Policía y una de las pruebas más que peor se le daban, ¿no? Era las dominadas, y una forma de, entre comillas, y permitirme la expresión, romper el techo que estábamos teniendo de forma voluntaria fue aplicando electroestimulación. Le ayudábamos colocando en el gran dorsal esta metodología y hacíamos asistidas, ¿no? Hacíamos dominadas asistidas y le permitió ganar fuerza, en este caso específica para esa prueba, ¿no? Por lo tanto, sí que se puede, pero no en plan de, bueno, veo el vídeo, creo en Antonio, voy a comprar un aparato, me lo pongo, no, porque realmente incluso podría llegar incluso a ser perjudicial. Nosotros siempre en el canal, de hecho, vosotros los espectadores lo sabéis, siempre ponemos un disclaimer en el que hablamos de que la preparación física tiene que ir acompañada de un licenciado en ciencias del deporte que conozca tu caso, que te haya evaluado y que además, pues bueno, si él considera que en ese momento necesita aplicar electroestimulación, pues como tú lo aplicaste en este caso con ese opositor, pues él lo puede aplicar con su Correcto. entrenador. Bueno, Iván, esto me lleva al siguiente punto, que es preguntarte qué diferencias encontramos entre la electroestimulación de la que estamos hablando, o sea, de la aplicación de la electroestimulación local para favorecer la mejora muscular o la ganancia de fuerza en un músculo, y la electroestimulación de cuerpo completo, o sea, lo que sería aplicar un chaleco o un biotraje que, como tú comentabas anteriormente, pues tenga varios puntos de electroestimulación en diferentes musculaturas. Pues principalmente es lo que acabas de decir. Es decir, es la aplicación de más canales o más unidades de entrada de electricidad. Es la principal diferencia. Al final, la corriente es la misma, el impulso eléctrico es el mismo, es rectangular, es bifásico, es simétrico. La parametrización de ese impulso eléctrico es el mismo. Lo único que me diferencia es que yo con los parches puedo colocar o puedo ubicar selectivamente donde yo considere que tiene que haber, y en los chalecos vamos a depender de la distribución de la entrada de electricidad que tengan los diferentes chalecos. Por eso hay de distintos tamaños, por eso yo puedo incluso seleccionar qué grupos musculares puedo darle salida a la electricidad. Es decir, yo siempre digo lo mismo, no por ponerte una electroestimulación global o de cuerpo completo, como lo queramos llamar, tenga que utilizar todos los canales. Ahí es donde volvemos, ¿no? Ese disclaimer que has dicho anteriormente, es decir, eso lo tendrá que determinar una persona. Yo siempre pongo el ejemplo que podemos aplicarlo sin ningún tipo de problema en algún tipo de patología, en algún sitio, a una persona que esté en un momento determinado con una situación que no pueda moverse con cierta normalidad, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una chica que por un accidente transitorio, en este caso un accidente isquémico transitorio, pues tuvo una serie de secuelas y empezó a perder mucho peso, empezó pues una sarcopenia acrecentada, ¿no? Además tuvo una caquesia, tuvo una pérdida de peso involuntaria muy grande. Y la verdad es que esta debilidad la llevó a estar prácticamente en silla de ruedas, pero no por un efecto, yo siempre digo lo mismo, no por un efecto neuronal, sino por un efecto muscular, es decir, se había quedado sin fuerza. Y entonces una forma que pudimos ayudarle en la clínica fue con un chaleco, ¿vale? Pero evidentemente no le conectábamos todos los canales, es decir, nosotros siempre decimos lo mismo, entonces siempre llamaba la atención, ¿no? Oye, Iván, ¿estás con un chaleco? Pues sí, estoy con una electroestimulación de cuerpo completo y estoy aprovechando porque no disponía de 3 dispositivos de electroestimulación analítica, ¿vale? Si yo tengo 3, puedo poner en cuádriceps, puedo poner en isquios, puedo poner en gemelos, puedo poner en glúteo. Con la mejor incomodidad de ir con muchos cables, aunque ahora ya empiezan a ver sin cables y demás, pero a lo mejor en esa situación en particular la utilización del cuerpo completo me vino muy bien. Evidentemente por parte de arriba pues no trabajamos porque en algún caso sí, pero generalmente para poder levantarse y poder caminar, volver a fortalecer esos miembros inferiores nos iba muy bien. En el campo quizá que más nos pueda ocupar,
mejora de fuerza para opositores, para los saltos, para las pruebas. Pues bueno, tenemos que decir que hay que indagar más, ¿no? Empiezan a haber trabajos. Recientemente, en 2019, salió una publicación en la cual estaba involucrado un grupo de investigación, si no recuerdo mal, de la Universidad de Lleida, en los cuales pues, la revisión ponía de manifiesto algo que sabemos ya, vamos, que aparte lo hemos apuntado aquí, es que no hay tanta investigación como para poder llegar a un consenso, ni en un sentido ni en otro. Por eso a mí me gusta siempre recoger una frase de una eminencia de verdad, como es José Luis López Chicharro, que dice que si hay un aval fisiológico, y tú tienes ese aval fisiológico y conoces bien esa técnica, ¿por qué no la puedes poner siempre y cuando no cometas ninguna irregularidad, ¿no? Por decir una manera? Por lo tanto, nosotros bajo el prisma, y es una opinión, ¿vale? Insisto, no hay ningún trabajo que así la atestigue. Si yo quiero mejorar mi capacidad de salto, una de las principales adaptaciones que tiene el entrenamiento, sobre todo neuromuscular, es la reducción de la coactivación. La coactivación, para que nos entendamos, es el trabajo simultáneo de dos músculos que son contrarios, ¿no? Si yo voy a saltar, si mi músculo principal es el cuádriceps que me ayuda a hacer la extensión final, el isquio o el grupo muscular isquiosural debería relajarse para permitir ese movimiento. Si yo en ese movimiento estoy estimulando ambos a la vez, yo suelto la duda y la incógnita de decir, no sé si esto será eficaz neurológicamente, esquema motor, para que sea específico para mejorar el salto. Parece ser, y si me preguntaras, que sé que me preguntarás, bajo mi punto de vista no lo he probado, no puedo hablar de mi experiencia, por lo tanto tengo ese sesgo pero no creo que sea beneficioso. Creo que sería más beneficioso a lo mejor hacerlo en un momento determinado, en isométrico o en cualquier otra situación, pero si vas a trasladarlo a un salto o una sentadilla, hacer incrementar algo que el entrenamiento de fuerza o cualquier tipo de entrenamiento va a reducir, a mí se me antoja que quizá no sea del todo adecuado. Te voy a hacer un apunte aquí con respecto a lo que tú comentabas de la coactivación. Cuando entrenamos hay dos principios, uno que es el reflejo de inhibición recíproca, es decir, cuando yo contraigo esa musculatura del cuádriceps, mi isquiotibial se tiene que relajar, mi musculatura isquiosural se tiene que relajar. Y luego tenemos un reflejo aprendido, o sea, algo que nosotros le enseñamos a través del entrenamiento, que lo aprende, si lo aprende solo desde pequeño entrenando, bien, si no lo ha aprendido tenemos que enseñárselo nosotros muchas veces en redactación, que es esa coactivación, esa cocontracción conjunta de esa musculatura. Y cuando Iván habla de esa electroestimulación, lo que él nos quiere decir es que esa electroestimulación produce automáticamente esa cocontracción, o sea, hacer que esa musculatura, ambos cuádriceps e isquiotibiales, se contraigan de forma conjunta. Entonces, para ciertos gestos deportivos en los que se tiene que producir precisamente el reflejo contrario, el reflejo de inhibición recíproca, para lanzar en un lanzamiento en el que el tríceps ejerce la fuerza de lanzamiento y el bíceps se tiene que relajar para que el codo se pueda extender, pues no podemos estar coactivando voluntariamente toda la musculatura, porque al final lo que hacemos es evitar que se produzca esa extensión del codo y por lo tanto ralentizar el movimiento. Esto además va a ser un caballo de batalla en el campo de investigación, porque aquí entramos en neurofisiología, es quizá una de las partes más complejas que tenemos para estudiar. Es decir, desgraciadamente no podemos abrirle la calota, es decir, la parte superior del cráneo a una persona para ver qué pasa, pero todo parece que es así. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? En anatomía, fisiología del ser humano no todo es blanco o negro, siempre digo lo mismo, y si no, el que quiera, pues cuando tengamos una intervención, pues que se venga a quirófano, como estuvimos hablando el otro día, y los nervios no son amarillos, las arterias no son rojas, ¿no? Es decir, siempre hay ahí, entonces, en este caso, el reflejo, como bien estamos intentando comentar, ¿no? La coactivación, no significa que el bíceps desaparezca, ¿vale? Es decir, pero va a reducir su tono para poder facilitarlo, y eso sí que lo tenemos muy claro. Entonces, claro, generar eso nos lleva a dudas para mejoras deportivas. Sin embargo, para trabajar la estabilidad de una articulación que es inestable, igual puede ser interesante. Es decir, por eso, nuevamente, volvéis a poner el disclaimer ahí, por favor, va a depender no de la herramienta, sino va a depender del cocinero o de la cocinera que tengamos. Del uso que le estemos dando tal cual a esa herramienta. Aparte, la fisiología es muy compleja, luego van a intervenir otra serie de factores que nos van dando información, feedback al cerebro de cómo se está produciendo esa contracción muscular. El uso neuromuscular nos va a decir cuánto se está estirando esa musculatura, nos va a mandar información de cuándo tiene que empezar a contraerse la musculatura para frenar el alargamiento de esa musculatura. En fin, tenemos una serie de parámetros que, como bien dice Iván, llevarlo a la clínica para estudiarlo en ciencia es muy complejo porque intervienen muchísimos factores, muchísimas variables que son difíciles de controlar.
Muy bien, Iván, pues la siguiente pregunta que te quiero hacer es hablar un poquito de qué se ha llegado a decir o qué se ha hablado acerca de la electroestimulación de cuerpo completo, ¿no? Tengo aquí apuntado que se ha llegado a decir que 20 minutos de electroestimulación integral equivalen a más de 3 horas de ejercicio convencional, que aumenta la resistencia muscular, que aumenta la tonificación e hipertrofia. Si quieres nos centramos en estos 3 puntos y luego te sigo preguntando porque la lista es larga. Vale. Entonces vamos a empezar por ese primero de que los 20 minutos de electroestimulación equivalen a las 3 horas de ejercicio convencional y que aumenta la resistencia muscular y tonificación e hipertrofia. Vale, pues a ver, en primer lugar, como cualquier ejercicio, ¿vale? Siempre tenemos que pensar en esto, ¿no? Es decir, al final lo que se está haciendo es generar una contracción muscular y por lo tanto va a haber ese gasto energético, van a haber muchas respuestas fisiológicas que son muy similares a las que podemos generar con el entrenamiento convencional, ¿no? Desde luego, yo creo, no, bajo mi punto de vista, o mi mejor conocimiento, existen muy pocos, quizá evidencia que muestre que el trabajo de cuerpo completo pueda equivaler, ¿no? Yo creo, pero ya no solamente eso, es decir, es muy difícil decir que algo se equipara, ¿no? Y más con distancias tan grandes, ¿no? Es decir, ostras, 20 minutos, 3 horas, 3 días, no sé. ¿Y a qué ejercicio? Claro, porque el ejercicio puede ser un ejercicio de resistencia. Por eso, si cogemos a lo mejor una variable determinada, por ejemplo, consumo calórico, pues quizá, si yo estimulo muchos grupos musculares durante mucha intensidad, evidentemente ese concepto de consumo de oxígeno posterior puede estar prolongado durante tiempo, por supuesto, claro que sí, como por eso mismo, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de alta intensidad interválico, pues puedes incrementar esa situación. Desconozco si se han hecho este tipo de estudios de comparativa, pero desde luego, pues bueno, quizá atreverse a decir esto, además creo que hace un flaco favor, ¿no? Es decir, porque al final rompe el principio de regularidad, que quizás sea otro de los grandes principios de la teoría práctica del entrenamiento en cualquiera de sus vertientes, desde la salud hasta el deporte, ¿no? Por puntualizarte y explicar un poquito a la gente, cuando Iván habla de esa elevación de consumo post ejercicio, quiere decir que hay ciertos ejercicios que producen un déficit de oxígeno durante el entrenamiento, producen una elevación de una serie de hormonas en sangre que luego van a provocar a su vez que haya un consumo mayor de oxígeno y que siga el metabolismo celular siga activo durante más tiempo y que consumamos más calorías después del ejercicio, incluso que durante el ejercicio. Así es. El siguiente punto, que era la mejora de la resistencia muscular, la tonificación y la hipertrofia. Bueno, tenemos que entender que hay una contracción muscular, va a generar una contracción muscular, sea más bien, llamémosle, artificial, por decir una manera, aunque nosotros le pongamos el componente voluntario, pero al final la respuesta va a ser la misma. Va a haber un time under tension, va a haber un tiempo de tensión muscular, que al final es de lo que vamos cuando hacemos entrenamientos. Por lo tanto, evidentemente, ese concepto de tonificación, tan argumentado muchas veces en el campo estético, ¿no? Es decir, al final es el tono basal que pueda tener, vamos a generar ese trabajo de contracción muscular. Desde luego, si el perfil de corriente lo orientamos para el trabajo de fibras lentas, podemos mejorar la capacidad de resistencia periférica. Por lo tanto, una persona que sea ciclista, si yo le estoy mejorando las unidades motoras o motrices lentas en la musculatura principal, pues evidentemente tendrá una mejora de resistencia muscular, ¿vale? Pero insistimos en que ese concepto, generalmente hasta el día de hoy, sabemos que va a estar asociado, a la resistencia periférica. Estamos hablando, nunca vamos a hablar de momento, no parece que haya, y se nos antoja que va a ser complicado que hayan adaptaciones o respuestas a nivel central que puedan ser notables o significativas, como lo queramos llamar. Y luego volvemos al mismo, ¿no? Hipertrofia, pues evidentemente la hipertrofia es una adaptación, es una consecuencia de un buen entrenamiento, de una buena nutrición, por lo tanto puede haber, en tanto en cuanto el estímulo sea adecuado, con la dosis respuesta adecuada, el descanso sea adecuado, la nutrición sea adecuada y quizá otros factores más que no desarrollamos aquí, el entorno hormonal o cualquier situación de esta, pues sea el adecuado. Incluso el propio periodo menstrual influye una barbaridad. Bueno, nos vamos a pasar al siguiente punto, que sería, seguimos con la lista de supuestos beneficios, ¿no? Vamos a ir argumentándolos poco a poco. El siguiente sería que reduce la grasa corporal, el porcentaje graso, y general y de forma localizada. Y luego el aumento de consumo de calorías posterior a la electroestimulación integral. Esos 2 puntitos, si te parece. Vale, pues hombre, en primer lugar, yo siempre voy a argumentar el hecho de lo que más evidencia podemos tener, que es la fisiología a secas, ¿no? del deporte. Y conocemos que a día de hoy es muy complejo
generar un proceso de reducción de panículo adiposo específico en una región, ¿no? Porque va a depender de muchos factores, no solamente del músculo que está debajo y que esté trabajando. Por lo tanto, yo creo que no en electroestimulación, ni de cuerpo completo, ni analítica, ni con oclusión, ni HIIT, no tenemos, desgraciadamente, quizá la propia presencia de receptores estrogénicos, el entorno hormonal, si tengo más insulina, si tengo menos, es decir, si hay más adrenalina, si hay menos, para que se produzcan los procesos de lipólisis, es decir, todos estos procesos dependen de muchos factores, pero parece ser que vamos, en función del déficit calórico que generemos, el cuerpo va a tener, digamos, para que nos entendamos, unas despensas que son más accesibles y otras que son menos accesibles porque pues las tiene como un reservorio, vamos a decir, extremo, ¿no? Esto es como la hucha, ¿no? Tú intentas defenderte con tu cuenta de ahorros y cuando no puedes ya, por lo que sea, pues rompes tu hucha para intentar, ¿no? ¿En qué momento rompemos la hucha? Pues en situaciones extremas. Pues consideramos, hasta donde nosotros sabemos actualmente, que esa situación tiene que ser igual, ¿no? Incluso vemos a gente que hace dietas muy agresivas y hace mucho ejercicio y que en esa zona justo donde quiere perder es ese reservorio que cuesta mucho de romper, ¿no? Por el otro lado, la pérdida de grasa en términos generales también va a estar atribuida a otros factores muy importantes como el nivel, el estatus nutricional, ¿no? El estatus calórico. Pero desde luego, si hago un entrenamiento en el cual disparo calorías, disparo catecolaminas y luego esto lo asocio tal, puedes evidentemente tener, mejor que estar en el sofá, desde luego, que quizá, no lo sé porque no lo hemos hecho ni lo hemos estudiado, pero si me pusiera a comparar, pues no sé qué actividad podría ser equiparable a esto, pero desde luego va a tener una elevación de consumo calórico, va a haber un incremento, como hay contracción muscular, de unos niveles de hormonas que pueden favorecer que pierdas grasa a nivel general, porque hay un déficit calórico. Si no lo hay, si después de esa sesión te vas a comer, pero no de esa sesión, de cualquiera, te comes un bocadillo de tortilla de patata con ajo aceite, pues igual no estamos en esa situación de déficit. Sí. Cuando Iván habla del patrón de acúmulo de grasa, que es lo que probablemente vosotros os preocupe más o estéis más concienciados con eso. Normalmente las personas tenemos un patrón de acúmulo de grasa X, ¿no? Y ese reducto final de grasa que tanto nos cuesta perder, pues viene precisamente porque nuestro patrón de acúmulo de grasa dirige que en el primer sitio donde se va a acumular la grasa es en esa zona. Y luego también tenemos que hablar de que ese porcentaje graso del que tú hablas, esa hucha, ese cerdito que voy a romper al final, es nuestro porcentaje de graso de reserva. Es decir, nuestro cuerpo no quiere verdaderamente perder ese porcentaje graso porque el porcentaje graso es su despensa, de ahí va a obtener energía en el momento en que no la tenga. Entonces es muy difícil acceder a ese último porcentaje para romperlo y sacar de ahí. Y eso tiene que ver más, entiendo, con una contracción muscular sostenida en el tiempo, trabajar todos los días, un hábito de vida que sea correcto a nivel de alimentación, nivel de ejercicio diario, de no fallar, de no excederte en ciertos momentos con la comida. Y sobre todo, pues eso, un conjunto de todo en lugar de que puntualmente vayas a ponerte un día el chaleco y digas, esta grasa que nunca me he quitado del filete abdominal la voy a perder hoy. Correcto. Bueno, Iván, también otro de los beneficios que se le han asociado o con lo que se ha hecho marketing de esta electroestimulación de cuerpo completo es que previene la osteoporosis, que va a ayudar a una mejor circulación y que además tiene una mayor profundidad de estimulación neuronal. Bueno, pues nuevamente nos basamos en cómo se adapta el hueso, ¿no? Empezamos con la osteoporosis. Como bien sabemos, la osteoporosis es la pérdida de densidad mineral, es decir, digamos, ese hueso se va haciendo más fino hasta que aparecen incluso agujeritos, ¿no? La escena en una radiografía de como si fuera un queso de gruyère, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Nosotros conocemos desde las teorías mecanostáticas de Wolff, que se llaman, que el hueso depende, hay una remodelación constante, ¿vale? También depende de otra cosa que es muy importante, que se llama reserva funcional ósea. Es una reserva en la cual antes de la adolescencia, cuanto más densidad mineral ósea obtengas, mejor. Por lo tanto, hay muchos factores nuevamente que van a afectar. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado con las aseveraciones porque, digamos, el cuerpo humano no es tan blanco o negro, ¿no? En este sentido,
si yo tengo una persona que tiene osteoporosis, tengo varias formas. La primera, si es una osteoporosis severa, es decir, después de una densitometría y tiene una desviación estándar por debajo de 2.5, que es como se diagnostica una osteoporosis, ya va a tener un tratamiento pertinente a nivel médico con su farmacología, su estrategia nutricional, y el ejercicio debe estar orientado a que generar impactos. El hueso se responde con tracciones mecánicas. Esos impactos o tracciones mecánicas van a venir dadas por los saltos, un golpe o caminar dando golpes, o por las tracciones musculares. En la unión tendino-ósea, óseo-tendinosa, como lo queramos denominar, cada vez que ese músculo se contrae, ese tendón hace una tracción en esa región, donde esa entesis donde el tendón se está anclando, y por lo tanto puede ayudar a generar mayor densidad. Por lo tanto, podría ser. Claro, desde luego, si la persona que aplica ese chaleco o esa estimulación de cuerpo completo a la vez le hace saltar, va a haber un componente de impacto que va a ser positivo. Es decir, nuevamente no es la herramienta, es la persona que la maneja. Por otro lado, el segundo punto era... El segundo punto del que hablábamos era el de mayor profundidad de la electroestimulación. Vale, es lo mismo que hemos introducido con las bases generales o los fundamentos. Desde luego, cuanta más intensidad le vayas a dar, más profundidad vas a tener. Pero nuevamente es el mismo mecanismo. Es decir, va a depender más de la persona, o sea, de la persona que maneja, que de la persona que lo está recibiendo. Esto es, tú quieres reclutar más fibras, coge una mancuerna de 50 kilos para hacer un curl de bíceps, ¿no? Ostras, pues esto nos llama la atención. Evidentemente, si yo lo hago con 10 kilos, recluto menos que si lo hago con 50. ¿Vale? Por lo tanto, esto sucede absolutamente lo mismo. Ese patrón de reclutamiento sabemos que va a estar con ese patrón, ese esquema que nos comentó Nicola Maffioletti sobre el randomizado, pero que sabemos que va de superficial a profundo en base a la intensidad. No va a depender de si es analítica, es global, o si dentro de un par de años inventamos otra forma de aplicarla. Iván, te quiero preguntar, el tercer punto que íbamos a hablar en este tema es el tema de la circulación. Se ha dicho que ayuda a la circulación sanguínea, o que mejora la circulación sanguínea, la electroestimulación de cuerpo completo. Correcto, la aplicación adecuada de corrientes, ¿vale?, pueden generar una doble funcionalidad para poder decir que mejora la circulación. Por un lado, porque hay programas como el que he mencionado anteriormente, que depende la marca comercial, pues le pone un nombre u otro. En este caso, pues le pusieron capilarización, que permite que llegue un poquito más de sangre, que, mal dicho, abran capilares, ¿no?, y entonces permita esa llegada de sangre. Pero por otro lado hay otro mecanismo fisiológico muy importante, ¿no? Es decir, nosotros, sobre todo en extremidades inferiores, las venas son vasos de capacitancia, que se llaman. Es decir, hay una gran cantidad de volemia, una gran cantidad de sangre que se va a acumular ahí, por eso esos fenómenos de síndrome de piernas cansadas y demás. En muchas ocasiones esas venas tienen unas válvulas, se llaman válvulas conniventes, que se vuelven incompetentes. Es decir, son unas válvulas que permiten que suba la sangre para que haya retorno venoso, se cierra para que no caiga. Si esas válvulas fallan, se van cayendo y aparecen las varices, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que nuestro organismo dice, vale, como tengo un mecanismo que igual falla, tengo que tener otro mecanismo que me ayude a recuperar esa volemia, ¿no? Y le llamamos la bomba aspirativa muscular. Es decir, el propio músculo, la contracción del gastrocnemio, exprime esas venas y las van exprimiendo para que vuelva el retorno venoso. Por lo tanto, podemos decir que hay una mejora del retorno venoso y por lo tanto de la circulación, evidentemente. El siguiente punto del que se ha hablado también es acerca de la celulitis, que mejora o ayuda a reducir la celulitis. Bueno, hasta donde yo conozco, que igual sí que lo hay, insisto, es mi mejor conocimiento, desconozco si hay algún trabajo que evidencie esta situación, ¿no? Nuevamente nos volvemos a que la celulitis es una situación en la cual hay una inflamación del tejido adiposo, ¿vale? Esto no es una piel de naranja, es una inflamación, es una situación en la cual incluso, pues, en ciertos momentos clínicos puede llegar a generar problemas muy serios, ¿no? Pero bueno, la celulitis banal, por decirlo de una manera, pues bueno, posiblemente pueda tener un beneficio siempre y cuando bajemos tengamos un déficit calórico que ayude a reducir, ¿de acuerdo? Es decir, si hay esa reducción, podemos encontrar una mejora de celulitis. De por sí, tengo celulitis, me pongo la electroestimulación de cuerpo completo o localizada, lo que hemos dicho antes. No, es que yo aquí no pierdo, le pongo ahí, pues por ponérselo una vez o dos veces y seguir el resto de tus hábitos igual, no va a desaparecer en esa ubicación. Y luego los últimos dos puntos de los que también se ha hablado, se ha hecho marketing con respecto a estos productos, son
que mejora los problemas de espalda y el dolor de espalda y que mejora el tono del suelo pélvico o que ayuda a las pérdidas de orina en este caso. Nuevamente, disclaimer, ¿vale? No va a depender de la metodología, nunca depende de la metodología. Es decir, en manos de una persona, un bisturí, en mis manos puede ser un arma de matar, en las de un cirujano, una cirujana es una maravilla, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Yo me gusta poner un ejemplo a veces cuando me han preguntado, es decir, si yo me pongo un chaleco, me pongo los parches, me da igual, o la oclusión, y hago un peso muerto y me chepo, pues no me va a aliviar el dolor de espalda, por mucha electroestimulación que me haya puesto además. Es decir, si yo selecciono adecuadamente los ejercicios para la espalda, conozco a un señor llamado Stuart McGill, conozco sus ejercicios, los aplico y además suplemento, si se permite, o superimpongo la electroestimulación, mejoraremos el dolor de espalda, pero nuevamente es el cocinero o la cocinera que va a marcar esa diferencia, ¿no? Por lo tanto, ¿se puede mejorar el dolor de espalda? Por supuesto, la electroestimulación bien colocada en los paravertebrales y conociendo, porque el dolor de espalda es como decir, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, hay tantas entidades patológicas o patomecánicas o kinesiopatológicas que pueden llevar a un dolor de espalda que evidentemente no podemos decir tal. Pero sí que podemos decir que si generalmente en los más, llamémosle más banales, con el permiso, porque un dolor de espalda es muy molesto, pero una espondilolistesis, una protusión que requiere de estabilización de la zona neutra de esa columna vertebral, evidentemente, si yo le elijo bien esos ejercicios y además pongo algo más, pues evidentemente nos saldrá mucho mejor. Y en el último punto, ¿no? El punto del suelo pélvico, pues es curioso, ¿no? Es curioso porque además yo he tenido la suerte de tener experiencias trabajando en clínicas ginecológicas y se ha aplicado y he aplicado con una sonda intravaginal instrumentada con electroestimulación. Desde luego, desconozco, yo creo que es muy difícil que con un patrón de electroestimulación, es decir, si yo me pongo un parche en el abdomen, que el suelo pélvico se contraiga, habría que profundizar muy complicado. Y no creo que sea quizá uno de los beneficios que pretendamos mejorar. Desde luego, volvemos a lo mismo, si me pongo el chaleco, hago una sentadilla, mecánicamente el suelo pélvico está en una posición mecánica descompensada y yo le estoy diciendo a la persona que haga un ejercicio, una maniobra de Kegel, es decir, una contracción voluntaria de la musculatura pélvica, el pubococigio, el leucocigio, evidentemente va a mejorar, pero no lo podemos atrever, o no, yo creo que sería muy osado decir que debido a la aplicación, sino ¿por qué? Porque ha hecho un ejercicio adecuado para esto. Y a lo mejor, pues si el chaleco o la electroestimulación con parches le mejora un 2 o un 5%, bendito sea, pero el resto del 95% estamos seguros que va a ser el patrón voluntario. Es que claro, al final el resumen que podemos extraer de todo esto es que el ejercicio en sí, al igual que la electroestimulación, produce todos esos beneficios. O sea, pero no porque yo haga un ejercicio X, se van a producir todos a la vez. Eso que ahí es donde está el engaño de ese marketing. El engaño del marketing está en mostrarte que gracias a ese implemento se producen todos esos beneficios en tu cuerpo al mismo tiempo. Ojalá. Claro, entonces estamos hablando de que es algo que es irreal, porque si yo estoy haciendo, yo tengo un problema del suelo pélvico, aplico una electroestimulación de cuerpo completo y el ejercicio que estoy haciendo es saltar en sentadilla profunda y volver a impactar, pues probablemente no sea una ayuda muy favorecedora para la contracción de mi suelo pélvico, probablemente esté empeorando la cuestión. Entonces, creo que lo que tenemos que extraer de aquí es que esa electroestimulación bien utilizada puede provocar muchos beneficios y que mal utilizada o en manos de un criminal o un psicópata, como sueles decir tú, ¿no? O un talibán, exactamente. Esa es la expresión que tú utilizas, pues probablemente encontremos muchos más perjuicios que beneficios.